vamos a ver un tema más, digo, de tantos que habló el Señor Jesucristo. Este tema yo creo que puede ayudar a aquellas personas que no tienen la información, pues para guardarse de ciertas corrientes, ciertos predicadores, por un lado. Para los que hemos conocido esta información de tiempo atrás, pues nos puede servir para seguir en este caminar, para seguir poniendo por obra lo que Jesús nos mandó, no olvidando aquellas enseñanzas primarias que Jesús habló desde un inicio. Y bueno, la semana pasada hablamos del mensaje que predicó Jesús, y obviamente él abordó muchos temas, y un tema más que él abordó fue el de los falsos profetas, que es de conocimiento de algunos, pero que podrían hacerse a un lado con el paso del tiempo, y es importante que hoy lo retomemos. Y bueno, para ello vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Les invito a todos y cada uno de ustedes a que inclinemos nuestro rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos a ti gracias por cada una de las personas, Señor, que tú permites que estemos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tu bondad y misericordia, Señor, la has extendido hasta hoy y la quieres extender hasta el final. Tú comenzaste una obra y la quieres terminar y perfeccionar. Ven a hacerlo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros nos bendigas, nos dé sabiduría y gracia para entender, para explicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la Escritura Mateo capítulo 24, el versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estas palabras, como bien sabemos, fueron dichas por el Señor Jesucristo. Y obviamente pues se trata de una profecía cumplida ya de mucho tiempo atrás. Y esta tiene que ver con una seria advertencia, ¿no? Porque cuando Jesús habla de los falsos profetas, obviamente que si alguno de nosotros cae en mano de alguno de ellos, estamos hablando de nuestra alma, estamos hablando de la eternidad. Y si nosotros caemos en un lugar o con una persona que nos desvíe del verdadero camino, aquel que Jesús trazó, pues estamos hablando de que nos vamos a perder eternamente. Entonces, este es un tema pues muy importante para todos los que lo ignoran, los que no lo ignoran. Es un tema que debemos de estar revisando, o sea, de tiempo en tiempo, para que así no se nos engañe por parte de nadie, porque recordemos que la Biblia dice que aún de los escogidos pues serían engañados. Y bueno, esto puede y está ocurriendo en estos tiempos, porque hay personas que tuvieron esta información, hay personas que tienen el conocimiento, pero con todo se dejaron arrastrar, se dejaron llevar por falsas doctrinas. Y bueno, es un tiempo difícil que nos ha tocado vivir, donde hay mucha información, donde están levantando muchos falsos profetas, como dice la Escritura, pero la única forma de saber quién es un falso profeta, pues obviamente es con la ayuda de Dios y teniendo el conocimiento de la palabra. O sea, y nunca decir que nunca diga alguno de nosotros, bueno, ya tengo el conocimiento suficiente y creo yo que no podré ser engañado. La verdad es que no. La verdad es que cada día que caminamos en esto que a lo cual Jesús nos ha llamado, la verdad es que vemos que cada día los días son más peligrosos. Vemos que cada día sale más información que en ocasiones te pone a tambalear y uno dice, oye, pues esta información no la conocía. Y digo yo, hace como un año, me llega una información y la verdad a mí me tambalea. Y la única manera de poder quedar en paz fue a través de una forma de estudiar la palabra de Dios,
y ver que lo que se me estaba diciendo o de lo que me enteraba, pues no era como me lo estaban tratando de transmitir. O sea, pero ¿cómo fue? A través del estudio de la palabra de Dios es que solamente puede venir la paz. Entonces, amados, todos y cada uno de nosotros debemos de volvernos unas personas muy responsables con respecto al estudio de la palabra de Dios. Es muy importante, porque muchos serán engañados. Por otro lado, debemos entender primeramente qué es un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Bueno, un falso profeta es aquel que habla de Dios o que no habla de Dios, pero cuando se viene de manera encubierta y es falso profeta, te va a hablar de Dios. Y bueno, hay dos cosas que son diferentes y significan, o sea, cosas diferentes. ¿Por qué? Porque un profeta es un enviado de Dios. Es una persona que te habla de parte de Dios, que Dios lo ha mandado, que Dios le ha dado un mensaje para transmitirlo a la persona o a su pueblo. Ese es un profeta de Dios. Y bueno, ese profeta de Dios o falso profeta puede ser por el otro lado, cuando no es enviado de parte de Dios y te va a hablar de Dios. O sea, son cosas diferentes. Una persona que te habla de parte de Dios y otra persona que te habla de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque ambas personas utilizarán el nombre de Dios, utilizarán versículos de la palabra de Dios para así poder transmitirte un mensaje. Son personas que podrían traer una Biblia, personas que te inviten a guardar los mandamientos, o sea, personas que en apariencia pues no te van a enseñar nada malo. Entonces, debemos de estar muy atentos a ello. Porque el solo hecho de que una persona cargue una Biblia, que te hable de Dios, no quiere decir que esa persona viene de parte de Dios. Y bueno, el falso profeta pues va a venir de manera encubierta y te va a hablar de Dios. Y bueno, ¿quiénes son esas personas que hoy día están hablando de Dios? Pues obviamente pues es un ministro o pastor, es un sacerdote, o sea, puede ser un evangelista, puede ser algún líder, un dirigente espiritual. O sea que esto no está limitado solamente a ciertos movimientos o corrientes, no. O sea, realmente esto abarca, va mucho más allá, porque aún de entre nosotros mismos se puede levantar una persona que se desvíe del mensaje que predicó el Señor Jesucristo y puede tener el contexto del arrepentimiento y de la fe, pero ya diluyendo algunas partes de la Escritura que hablarán de una desviación en esta persona al malinterpretar o diluir la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos entender es esto que te menciono. Una persona que te hable de parte de Dios y otra persona que te hable de Dios. O sea, son dos personas que hay una característica pues diferente. Entonces, estos van a hablar siempre de Dios y van a tomar el nombre de Dios, a veces en vano. A el que habla de Dios, de parte de Dios, pues lo hablará de manera fiel en todo momento. Y bueno, para poner así unos ejemplos breves y rápidos, quisiera darte un ejemplo, ¿no? Digamos, esta es una noticia, ¿no? Univision.com, fecha 14 de marzo de 2013. Habla de lo siguiente, dice, un pastor que no quiere escuchar a sus ovejas, le pusieron ese subtítulo, dice, Norberto Rivera, cardenal mexicano en 1942, ha sido cuestionado en su país por presuntamente encubrir a un sacerdote pederasta. Los cuestionamientos llegaron a tal grado que se registraron protestas para que no asistiera al cónclave en que resultó electo el Papa Francisco. O sea, esta persona pues se le ha cuestionado, y sobre todo en esos días en el cual fue el cónclave, porque esta persona al fin terminó participando en aquel lugar, pero esta persona fue cuestionada por ellos mismos, o sea, feligreses de su mismo movimiento, que decían que no veían correcto que esta persona participara. ¿Por qué? Porque es una persona que de alguna manera pues ha encubierto hechos que de alguna manera pues a Dios no le agradan. Hechos que a Dios no le agradan. ¿Qué tipo de hechos? Bueno, él ha encubierto a pederastas, personas que han abusado o tocado a niños en algún momento. Y bueno, hay testimonios, hay personas que han testificado no a favor, sino en contra de esta persona.
Y bueno, por un lado, pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en Éxodo 20, versículos 3 al 5, algo muy importante. Este cardenal, pues, tiene malos antecedentes. Y la Biblia, pues, nos enseña algo. ¿Por qué? Porque él mismo promueve la idolatría, la adoración a imágenes. Imágenes que va desde santos, desde supuestas vírgenes, que la Biblia de alguna manera pues no comparte la idea. Y aquí la Biblia dice en Éxodo 20 versículos 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, dice la Escritura, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta parte de la Escritura fue hablada en el contexto que conocemos, escenario de nubes, la voz tronante, venía el Sinaí, temblaba, salía humo así como de un horno caliente, y ahí es donde Dios dijo esto. ¿Qué dijo? No te harás imagen alguna. ¿Y por qué razón no quería que se hicieran imagen alguna? Porque Dios los había rescatado de Egipto. Eran esclavos, estaban condenados a morir así en la esclavitud. O sea, una vida muy mal que llevaban, pero Dios de ahí los saca para darles una nueva oportunidad y decirle: mira, yo te he sacado de aquel lugar donde eras esclavo para darte una nueva oportunidad, para darte una tierra que vas a heredar, de la cual fluye leche y miel. Y bueno, esto es figura de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, o que ha hecho en la vida de algunos, que Dios nos saca de una mala manera de vivir, de vicios, de alcohol, droga, mentira, o sea, odio, rencores. De ahí Dios te rescata dándote una nueva oportunidad cuando Dios viene a transformar tu vida, y así tú te debes solamente a Dios. Y Él reclama de ti una cosa: me debes de ser fiel ahora solamente a mí, me debes amar. No quiero ahora que te hagas una imagen de lo que crees que hay en el cielo, la tierra o debajo del mar. O sea, Dios aborrece la idolatría. Pero por el otro lado, ¿qué vemos? Que esta persona, pues de alguna manera promueve más bien la idolatría, algo que va contra los mandamientos del Dios del cielo. Por otro lado, y es un caso similar, pues como acabamos de ver, pues podemos decir esta persona pues es un falso profeta. Porque un falso profeta es aquel que pues sí te habla de Dios, pero no te habla la verdad, te desvía del camino de Dios. A Dios se le podrá ahí provocar a celo, diciendo: mira, aquí están mis imágenes y a ti no te voy a adorar, solamente cuando yo lo quiera. Es lo que terminan haciendo estas personas. O sea que se le puede señalar como un falso profeta. Y bueno, por otro lado, hay otra persona, es hijo del diablo o falso profeta, como le quieras llamar, porque al final de cuentas, amado, pues ¿qué hacen estas personas? Estas personas, de la misma manera, a los feligreses los orillan a una cosa: a adorar, a honrar a las imágenes, aquellas que han sido formadas por mano de hombre, pero que de alguna manera no merecen honra, no merecen la adoración del ser humano, porque es Dios el creador de todos y cada uno de nosotros, y nos debemos a Él. Aparte de que Dios ha hecho salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, o sea, Dios viendo por su creación, o sea, Él nos ha amado, pero la creación le ha dado la espalda para volverse a esos dioses hechos de oro, de plata, de bronce, de hierro, o sea, de piedra, y van y son ídolos que no escuchan, no miran, no sienten, no nada, pero la gente está yendo tras ellos. Pero ¿qué vemos de parte de estas personas? Que orillan a la gente a ello. Y bueno, de esta persona llamado Francisco, el supuesto papa del día de hoy, dice: el pontícipe lo salpica el escándalo por su rol durante la dictadura, allá en Argentina. En entrevista con el diario El Perfil, antes de ser designado sucesor de Pedro, respondió a las acusaciones de complicidad en la detención y desaparición de personas y su cuota de responsabilidad por el secuestro de 2 jesuitas. Es decir, esta persona cayó en complicidad. Y cuando una persona ha pecado, ¿sabes qué es lo que necesita? Dios dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio.
precisamente el mensaje que predicó Cristo y el mensaje que predicábamos la semana pasada. Es decir, estas personas lo que han es algo, arrepentirse, volverse de todo corazón y comenzar a promover el evangelio verdadero del Señor Jesucristo, el cual habla desde Génesis hasta Apocalipsis diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Por otro lado, tenemos un hombre llamado Jim Jones. Este hombre, ¿quién es? Bueno, este hombre, Jim Jones, fue un estadounidense que fundó la secta Templo del Pueblo. Sus seguidores lo adoraban y le eran completamente fieles. Entre ellos había niños, jóvenes y adultos. En 1978, Jones convenció a más de 900 seguidores de suicidarse tomando limonada de cianuro, con la idea de que la muerte solo era el tránsito a otro nivel. Lo cual nos dice que quebranta el segundo mandamiento. O sea, el cual recibir la adoración pues solamente le corresponde a Dios, y el sexto mandamiento de no matarás. O sea, esta persona pues terminó de alguna manera haciendo lo contrario al mandamiento de Dios, porque él decía que era Dios. Y de la misma manera vemos que el segundo mandamiento dice: al Señor tu Dios solamente adorarás. Dice la Escritura en el libro de Mateo. Jesús salió de su boca esas palabras. Él dijo: no te harás imagen alguna de lo que crees que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. O sea, debajo del mar, perdón. O sea, Dios lo que espera es la adoración completa solamente a Él. Y Él dice, aún en su palabra: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos. Por otro lado, pues tenemos a este hombre llamado Benny Hinn, un falso profeta también. Y este hombre, podemos leer que en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22, fíjate lo que dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Este hombre, llamado Benny Hinn, de alguna manera ha hablado en diversas ocasiones acerca de profecías que habrían de cumplirse. Como por ejemplo, el 31 de diciembre de 1939, Benny Hinn profetizó que Fidel Castro iba a morir en los años 90. No sucedió, es decir, fue falso la profecía. Digo, hace algunos años se cayó, pero no ha muerto el hombre, por ahí anda todavía. Por otro lado, este hombre mismo, Benny Hinn, profetizó que la comunidad homosexual iba a ser destruida en los años 90. Es decir, falsa profecía, porque eso es un boom. Cada día más gente sale del closet supuestamente. Ahora ya no está limitado, ahora salen artistas, afamados, empresarios y todo tipo de personas. Ahí se están declarando que son homosexuales. Y dices tú: oye, espérame. Es decir, otra falsa profecía. Y bueno, aún en 1993, Benny Hinn predijo que el fin del mundo iba a suceder en una generación después del regreso de Israel en 1948. Es decir, según Benny Hinn, una generación son 51.4 años, por lo tanto la venida de Cristo debía ser en 1999, cosa que tampoco sucedió. O sea, este hombre ha hablado y ha hablado, pero por otro lado, ¿qué vemos? Que habla, pero no se cumple. Por otro lado, pues este hombre dice hablar de parte de Dios y tener poderes de Dios, como veremos más adelante. Pero déjame decirte que en febrero de 2010, Benny Hinn se divorcia de su esposa por razones irreconciliables. Unos meses después, Benny es sorprendido caminando por Roma, en Italia, de la mano con la 2 veces divorciada y pastora Paula White, otra predicadora famosa de TVN. Ahí está, él es Benny Hinn, y ya se le vio una vez que dejó a su esposa, con la cual jamás se volvió a reconciliar, tomado de la mano con otra persona.
Y bueno, o sea, son personas que te hablan de Dios. Son personas que tienen una Biblia con la cual la abren, comienzan a compartir y te hablan de Dios, pero no te hablan de parte de Dios. Solamente hablan vanidad y locuras, pero no descubren el pecado del pueblo, porque si descubrieran el pecado del pueblo, sencillamente señalarían lo que a Dios le desagrada. Pero por otro lado, se han dedicado, en el caso de este, solamente a predicar acerca de la prosperidad. Por otro lado, tú tienes este hombre, se llama José Luis de Jesús Miranda. Y bueno, este hombre, ¿quién es? Él dice ser Dios, Jesucristo hombre. Y bueno, todos sus seguidores llevan esas iniciales, ese sello del 666, lo cual quiere decir, según él, cada una es de José, otra de Jesús y otra de Miranda, según. O sea, quiere decir, pero nada que ver con el sello del anticristo, dice él. Pero son muchos los seguidores que van tras esta persona. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando el diablo llevó a Jesús y le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Bueno, la Biblia nos dice algo. Nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia lo siguiente. Mateo 4, versículo 9 al 10, dice lo siguiente. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración solamente debe de ser para el Señor Jesucristo. La adoración solamente debe ser para Dios. Dios no comparte su amor. Y esto no quiere decir que no voy a amar al prójimo, al esposo, a los hijos, sí, pero se le debe de amar después de obedecer a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque nuestro amor debe de ser primeramente para con Dios, para con sus mandamientos. Dios mismo a través de su mandamiento te dice que ames a tu prójimo. Pero si el amor que tú tienes hacia Dios o el amor que tienes hacia una persona es mayor que el que le tienes a Dios, pues de alguna manera Dios dice, no, yo no comparto esa idea. Y bueno, a esta persona le llaman papito, lo adoran, le cantan, infinidad de cosas. Y dices tú, oye, ¿por qué permiten esto? Y son personas que te hablan supuestamente de Dios. Por otro lado, hay otro hombre llamado Cash Luna. Son hombres muy reconocidos, muy populares, que de alguna manera tienen sus propios canales hasta privados. Pero este hombre, pues de alguna manera, si tú lo ves, si tú lo escuchas, o sea, tuerce la palabra de Dios de una manera impresionante. Y la gente va tras ellos, pero ¿cuál es la razón por la cual la gente lo sigue? ¿Sabes cuál es la razón? Porque la gente no se pone a escudriñar la palabra de Dios. La gente ignora muchas partes de la palabra de Dios y se van solamente tras lo que los líderes digan. Y cuando los líderes mencionan algo, la gente ahí va detrás de ellos. Este hombre, la verdad es que de una manera impresionante, pues la palabra de Dios la tuerce. 1, 2, 3 veces e infinidad de veces. Cash Luna. El mandamiento en Éxodo 27, la Biblia dice algo importante. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y bueno, ¿qué dice aquí la Escritura? No tomar el nombre de Dios en vano. Este hombre no lo toma una vez, sino lo toma 2, 3, 4, 5 veces y toma el nombre de Dios una y otra vez para hacer chistes, para mentir. O sea, hace alusiones en contra de Dios que la gente termina riendo, lejos de que les venga una indignación porque se está de alguna manera hablando del nombre de Dios. No, la gente está risa y risa lamentablemente. Y bueno, lamentablemente, el día de hoy hay una lista innumerable de falsos profetas. Y cada día se levantan más. O sea que un falso profeta es todo aquel que se desvía de la verdad, dándole una interpretación propia a la palabra de Dios, así alejándose de la voluntad de Dios mismo. Es decir, un falso profeta
Una persona que se desvía siempre va a buscar sus propios intereses en menor o en mayor proporción. Porque esas personas se han ido a lo grande. O sea, por un lado vemos gente que ha estado robándole la gloria a Dios. Otros se dedican a robar, otros a mentir, otros que buscan fama y cada uno buscan cosas diferentes. Pero cada uno se ha desviado de la verdad, predicando mentiras, herejías, diluyendo el mensaje de Dios. O sea que un falso profeta se le considera una persona a partir de que habla de Dios, pero para buscar sus propios intereses, desviándose y diluyendo la palabra de Dios. Hablan de Dios, pero no de parte de Dios. O sea que existe esa desviación de manejar la palabra de Dios a su conveniencia. Y cuando esto se hace, cualquier persona, pues se le puede colgar el título de falso profeta o falso enviado. ¿Por qué? Porque ya se está desviando de la verdad de Dios. O sea, inclusive, pues yo me atrevo a decir que de entre nosotros, si habláramos de movimiento, pues hay personas que han sido descalificadas por una razón, por comenzar a predicar herejía, por comenzar a desviarse de la verdad. O sea, está sacando el texto fuera de contexto. Eso ya es algo, pues, muy tremendo. ¿Por qué? Porque habiendo conocido la verdad, se desvían para buscar sus propios intereses. Así como hacen estos falsos profetas de los cuales acabamos de hablar. Y una característica que siempre van a tener, ¿cuál es? Bueno, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la fe y la eficacia de ella, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no van a caminar conforme al mandamiento de Dios. Se mostrarán carismáticos, como buenos hombres, como piadosos, pero de alguna manera se alejarán para dejar de predicar la verdadera palabra de Dios. Por otro lado, la Biblia dice en Mateo 7, versículo 15, dice lo siguiente. Mateo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que dará la impresión de que es una persona que te habla de todo corazón, y habla bonito, y te va a saludar, y es amable, y tiene la apariencia de piedad, de que se preocupa por ti. Pero la mayoría de los falsos profetas les gusta, pues, actuar de esa manera. Les gusta actuar de esa manera. Pero también les gusta lo siguiente. Dice la Biblia, en Lucas 6, versículo 26, dice lo siguiente. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, si algo les agrada, es precisamente esa parte. Porque como buscan agradar a toda la persona y no descubren su pecado y no le señalan la parte donde se están desviando, pues obviamente la gente va a hablar bien de ellos. ¡Ay, el pastor! ¡Y qué lindo! Y siempre bien. ¡Ay, el pastor nos habla puras bendiciones, puras promesas de parte de Dios! Y siempre ahí está su preocupación en esa parte de no hablarle mal a la gente porque no sea que se vaya. Y digo, no hablarle mal en el sentido de no señalar, de no poner el dedo en la llaga para que la gente no se incomode y pues no deje de venir. ¿Y no deje de venir para qué? Pues a lo mejor para traer los diezmos o las ofrendas. O sea, es lo que la gente o el falso profeta busca siempre. Siempre buscará esto, que los hombres hablen bien de él. Pero Jesús dijo, pero así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, el uno al otro se engañaba. El falso profeta a las personas y las personas para con el falso profeta. O sea, era un comportamiento recíproco. Es decir, ellos se comportaban de una manera y también la otra parte se comportaba de la misma manera. El falso profeta, pues así va a ser. Va a mostrar una preocupación, pero una preocupación falsa. Y no es malo que alguien se preocupe por ti, pero bueno, que primeramente se preocupe por lo primero, por lo primario, que es, pues, tu alma. O sea, ¿cómo está el alma tuya? O sea, te has desviado, que te predique la verdad. Y después, ¿por qué no preguntar cómo estás? Pero lo más importante siempre será esto, el alma. Porque Jesús vino a morir por nuestra alma.
Jesús vino a dar su vida por el alma de cada uno de nosotros, antes que darla por los bienes materiales, antes que darla por la salud. Y Él no fue indiferente a la salud, no fue indiferente a las necesidades o a la enfermedad de las personas. Tú ves sanando ahí al ciego, devolviéndole la vista, levantando al paralítico, dándole sanidad al que está enfermo. ¿Por qué? Porque no es indiferente. Pero su mayor gozo venía en un momento, cuando una persona se arrepentía y se entregaba de todo corazón al Dios del cielo. Eso le agradaba a Dios, eso le agradaba a Jesús. Pero realmente el falso profeta no es lo primero que busca. Como veremos más adelante, lo primero que buscan son otras cosas en las personas, haciendo énfasis y poniéndola como las más importantes, diciendo esto es lo más importante para tu persona. Estos falsos profetas, regularmente sus mensajes no causan repulsión, ya que han ido por la vida pues promoviendo un mensaje bonito, lleno de bendiciones, y son mensajes que la Biblia misma promueve, y sí los promueve, pero estas personas, o sea, primero deberían de ver por la vida, la condición espiritual de la persona, antes de hablarle de las bendiciones. Les hablan de fe, les hablan de las promesas, pero déjame decirte que una persona que no se ha arrepentido, que no se ha vuelto a Dios, no es candidata a que se le hable ese tipo de temas. Más bien esa persona es candidata a que se le hable del arrepentimiento, del volverse, del dejar de pecar. De eso se debe de hablar. Pero cuando se predica un mensaje bonito, pues siempre se le va a ver bien a la persona, porque el mensaje de ellos no causará pues enojo, repulsión, así como cuando predicó Juan el Bautista. Él fue y le predicó a Herodes y le dijo, no te es lícito esto que estás haciendo. Le estaba diciendo en pocas palabras, te estás condenando. Te vas a ir al infierno, vuélvete, arrepiéntete. Y eso le causó enojo, repulsión, y fue y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 7, lo siguiente: no puede el mundo, dice la Escritura, aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, dice la Escritura. O sea, ¿qué vemos? Jesús les decía a ellos, a ustedes no los pueden aborrecer, porque ustedes no le hablan la verdad a la gente. No le dicen que se está desviando, no les hablan de los mandamientos. O sea, ustedes solamente se han limitado a los 10 mandamientos, pero se han olvidado de la ley y los profetas. Y si tú revisas la ley y los profetas, encontrarás que hay una serie innumerable de instrucciones de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros acerca de nuestro proceder, comportamiento, acerca de cómo debemos actuar, o sea, de cómo debemos de ser para con la sociedad, para con el hermano, para con el prójimo, para con el hijo, para con Dios. O sea, Dios a través de su palabra nos instruye acerca de nuestro proceder y nuestro peregrinar en esta tierra. Pero ellos, pues no les señalaban el pecado. Y Jesús decía, pues no los pueden aborrecer. Me aborrecen a mí porque les señalo el pecado. Pero no, la gente en aquel tiempo hablaba pues bien de ellos por una razón, porque no les señalaban su pecado. No, es que mi pastor es bueno, siempre me llena de bendiciones, promesas, casi me baja los ángeles del cielo y casi me dice que me van a llevar al cielo mismo. Pero no te dicen que la paga del pecado es muerte. No te dicen que si el justo se olvidare de sus justicias, pues se va a perder por la eternidad. O sea, no te dicen que el día de mañana Dios va a juzgar, o sea, por obra buena o mala, nos va a llevar delante del trono para juzgarnos a cada uno de nosotros. No hablan del juicio venidero como Pablo le habló a aquel gobernador. O sea, sencillamente son personas que guardan ese mensaje para no ofender, para no incomodar a la persona y decirle, tú vas bien, te estás reuniendo, cargas una Biblia. Es decir, personas que hablan de Dios y las otras personas creen que les hablan de Dios y de alguna manera abrazan las promesas falsas que ni siquiera bíblicas son en muchas ocasiones, para así sentirse en paz estas personas, pero que al fin son personas que ni siquiera denuncian el pecado. Por eso la gente lo sigue. Carismáticos, solapadores, no hablan la verdad, encubren el pecado de los congregantes, no denuncian la maldad, así como lo hizo Juan el Bautista.
Así como lo hacía Jesús mismo, así como lo hizo Pablo. O sea, cada uno de estos, como Jeremías, Isaías, denunciaban la maldad de los reyes, denunciaban la maldad de los profetas, de los príncipes. O sea, denunciaban la maldad. ¿Por qué? Porque veían la corrupción. No se quedaban callados y comenzaban a hablar de parte de Dios. No hablaban lisonjas, no hablaban palabra suave. Palabra suave la hablaban aquellos que estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate, sirven a sus propios vientres, no sirven a Jesús, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. De los ingenuos. O sea, esas personas son ingenuas, son crédulas ante las mil y millones de promesas que les dicen los falsos profetas, que en muchas ocasiones no tienen ni sustento bíblico, y todos les creen. Donde debieran tener incredulidad, tienen credulidad. Al que le deben creer, no le creen, y al que no le deben creer, le están creyendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con lisonjas y palabras suaves engañan a la gente. Hermanito, hermanita, no te preocupes. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Pero es que he pecado, hermano. No te preocupes. Abogado tenemos para con el Señor Jesucristo. O sea, si pecara el hombre, tenemos abogado delante de Dios a Jesucristo. Y ya hablamos que esa parte de Juan habla de la comisión de un solo pecado, no habla de la práctica del pecado. Decíamos que quién de nosotros suele buscar los servicios diarios de un abogado. O vives para sostenerte o para mantener al abogado, amado. O sea, no se puede así. Pero estas personas engañan a los ingenuos y se convierten en un lavadero de pecado, y ya es automático. Porque cada día pecan y ya delante de Dios lo declaran por fe, lo declaro por fe, Dios me ha perdonado y punto, se acabó. O sea, es un evangelio rebajado, es una enseñanza diluida, torcida totalmente. Son enseñanzas que han promovido falsos profetas, falsos líderes. Algo que alcanza o empata con la enseñanza de John Texel, aquel que promovió las más indulgencias. Esas indulgencias donde la persona podía pagar para mentir, para robar, donde la persona podía pagar ¿para qué? Para hacer infinidad de maldades, pero al fin, ¿qué ocurría? Pues la persona ya había pagado por mentir, y cuando pagaron para golpear al mismo John Texel, pues ahí ya no le gustó, pero ya habían pagado, y se debía respetar el documento que era aún sellado. O sea, entonces, amado, estas personas... En aquel tiempo John Texel invitaba a pagar las indulgencias pasadas, presentes y futuras. Así se está haciendo de la misma manera a través de estos falsos profetas. Lamentablemente hoy solamente es lo que se dedican a hablar. Un mensaje que está desviando de la verdad a la gente. Un mensaje que está llevando a la condenación y a enmascarar espiritualmente, o sea, su enfermedad espiritual de esta gente, como lo hablamos la semana pasada. Por eso tú puedes ver en muchas ocasiones videos de personas como Cash Luna saliendo ahí predicando, hablando sobre la droga y decirle a sus seguidores: ¿alguien probó la droga? Y la gente levantaba la mano. A ver, levante la mano, ¿quién probó la droga? Y la gente la levantaba. A ver, levante, ¿quién no probó la droga? Y la gente levantaba la mano y les dice: pues de lo que te perdiste. Imagínate, ¿qué promueve el pecado? Algo que a Dios no le agrada. Por otro lado, este José Luis de Jesús Miranda, ¿qué lo ves haciendo? Ahí predicando supuestamente, y de repente, oye, si yo trabajé en los campos de Colombia donde se siembra la cocaína, yo me conformaba en estos días con que me dieran una caniquita de cocaína. Imagínate. O sea, ¿qué promueve entre la juventud y las personas? Pues te puedes drogar. Pero la Biblia dice que el que destruyera el templo de Dios, que es este cuerpo, Dios lo destruirá. O sea, personas ¿qué es lo que están hablando?
puras desviaciones, puros mensajes diluidos. Un tal Joel Austin diciendo que la prosperidad material es lo primero que Dios quiere en la vida de los hombres. Amado, a Dios le interesa de alguna manera que tú tengas sustento o abrigo, que tengas cada una de las cosas. Dios dijo, yo sé de qué tienes necesidad y te las voy a dar, te las voy a otorgar, pero primeramente busca el reino de los cielos. Este hombre dice que primero es la prosperidad material. Amado, eso ya se sale de los planes y del mensaje que predicó el Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura. Hay otro hombre llamado Ricardo Sid. Este hombre dice que en su iglesia llueve oro. Y ahí tú ves a la gente y él gritando, oro, oro. Y la gente, gritando. O sea, y al final, pues cuando le hacen hasta un reportaje, pues resulta que no era oro. Pero promoviendo que el oro es lo que la gente necesita. Falsos profetas que se llenan su vientre. Falsos profetas que engañan con un mensaje suave, un mensaje engañoso a la gente. Y se les hace atractivo a la gente. ¿Y qué hacen? Pues van detrás de esas personas. Jeremías 23, versículo 32, dice la Biblia, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Profetizan sueños, te va a ir bien, vas a ganar, van a aumentar tus riquezas. Y hacen errar al pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Dice Dios, yo no los envié, yo no los mandé. Cargan una Biblia, se ponen en un púlpito, una corbata, un saco, dicen que son pastores o profetas y comienzan a predicar la palabra, pero Dios dice, yo no los envié. O sea, yo ni los conozco, ¿quiénes son? Gente que predica solamente ese tipo de mensajes. Alimentan con vanas esperanzas al rebaño, al pueblo. La Biblia dice en Jeremías 23, 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No de la boca de Jehová. Dicen al pecador, haz esta oración aceptando a Cristo y eres salvo. Este hombre llamado Ricardo Sid, un pastor de Chile del que te hablaba ahorita, ese hombre cuando le hicieron ahí lo fueron a hacer un reporte, la persona fue un reportero, pues a hacer una investigación y lo están entrevistando y él dice, no, el oro que llueve no es para mí, es para la gente, que vengan de todos los lugares por su oro, que se lo lleven, Dios a mí ya me ha bendecido. Pues cómo no, 8,000 congregantes. Hacían una cuenta. En aquel tiempo, cuando hicieron esta entrevista, 50 millones se llevaba el hombre en cada reunión. Oro, pues ¿para qué quiere más oro? Amado, o sea, así es la gente. Un falso profeta, pues así va a alimentar con vanas esperanzas a tu persona. Y amado, como lo decía en un inicio, puede haber aún entre nosotros quien se levante y comience a diluir el mensaje de Dios. No, tú estás bien. Tú no necesitas formar parte del cuerpo de Cristo. Separado de la iglesia te va a ir bien. Espérame. ¿Cuándo has visto un cuerpo que cada una mano ande por allá? Allá en el continente asiático, otro en el africano y otro por allá. Otro en Toluca, otro en el DF. No, amado. El cuerpo de Cristo está bien conjuntado. Pero no. O sea, gente que puede estar aún abrazando ese pensamiento de decir, yo estoy bien. Y yo creo que aún hay personas que pueden estar bien, que no estén dentro del cuerpo de la iglesia, pero que de alguna manera, personas que anhelan y desearían estar con aquellos que decían, a la casa de Jehová iremos. Así como Pablo le decía a Timoteo, júntate con aquellos con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre de Dios. Es el deseo de la persona. Pero la persona que lleva años y años y le han alimentado con falsas esperanzas, no, tú estás bien por allá afuera. Amado, ahí hay una desviación y falta del conocimiento de la palabra de Dios. Amado, estar con aquellos que buscan, con aquellos que están caminando
transitando por aquel camino que trazó Jesucristo, amado, es una bendición muy grande, porque eso te invita y aún son filtros y aún son candados para que uno mismo diga, no, no le voy a fallar a Dios, pero tampoco al hermano, a la hermana. O sea, ¿cómo me voy a desviar? Pero cuando no se conoce la Escritura, comienza a haber aún muchas desviaciones. La gente cree estar bien. Falsas esperanzas que puede uno mismo comenzar a hablar. ¿Qué enseña un falso profeta? Bueno, un falso profeta, ¿sabes qué va a predicar? Lo que la gente quiera escuchar. ¿Sí? No lo que él quiera. Va a predicar lo que la gente o lo que él perciba, lo que él en una entrevista con una persona vea, pues de ahí, de ese va a ser la tela de donde cortar, va a decir, ya sé de qué voy a hablar. Si la gente quiere que le hable del cielo, le voy a hablar del cielo. Si la gente quiere prosperidad, pues le voy a hablar de prosperidad. Si la gente quiere que le hable de la danza, pues le voy a hablar de la danza. Si la gente le gusta hablar de demonios, pues les voy a hablar de demonios. Y haz de cuenta que esto de los falsos profetas, del falso evangelio, amado, pues lo único que hacen es comenzar ahí a ver, qué es lo que la gente quiere escuchar. Y eso se vuelve como un mercado. Tú puedes ir a un mercado y tú puedes escuchar a las marchantas, a la gente, a ver, pásele, aquí tenemos el mejor jitomate. No, mire, aquí lo tenemos más barato, un poco mayugado, pero se lo vamos a dar más barato. No, mejor mire, lleve pescado, ¿para qué va a andar haciendo eso? O sea, y la gente te está ahí proponiendo, te está vendiendo. Todos quieren que les compren los clientes. Y bueno, esto se ha vuelto algo similar. Se ha vuelto algo similar. ¿Por qué? Porque la gente, a final de cuentas, amado, pues es lamentablemente lo que está haciendo. Y por un lado, pues si tú quieres un evangelio de la prosperidad, pues amado, ahí está el evangelio que promueve este hombre llamado Joel Osteen. Pero es lo que vemos el día de hoy. O sea, evangelio de todo tipo, el que tú quieras. Digo, yo no sé, a veces la gente o las personas no se han arrepentido, ¿pero por qué? Buscarán un evangelio a su medida. O sea, hoy tenemos los evangelios donde hacen mucho énfasis sobre un día, el sábado, hacen mucho énfasis sobre las faldas largas, que si la falda debe ser larga, que al tobillo, que a la rodilla, y se andan haciendo una religión solamente de ello. El día de hoy tenemos religiones como la llamada cienciología, o sea, que está de alguna manera conformada por gente pues adinerada, gente pues que tiene fama, etcétera. O sea, tenemos hoy infinidad de religiones que se han levantado, o sea, movimientos de homosexuales, donde de alguna manera se promueve ello y se casan entre ellos y no hay ningún problema. O sea, ¿qué vemos? Que en muchos lugares se están levantando pues distintos movimientos y digo, lamentablemente están teniendo, esos movimientos pues les ha ido bien. Les ha ido bien en el sentido de que la gente pues anda buscando algo donde se sientan bien, porque si van y andan brincando de un lugar a otro, así andan buscando, y hasta que un lugar les queda a su medida, dicen, no, pues aquí me quedo, esto es de Dios. Y puede hablar de la prosperidad, puede ser el baile, puede ser el oro, o sea, puede ser el evangelio de la risa, la borrachera espiritual, y pueden ser todos estos tipos de evangelios. Y la gente ahí está, la gente va tras ellos, ¿por qué? Porque sencillamente apelan a sus pecados, apelan a su concupiscencia. Y se sienten ahí bien, y es donde encajan, y ahí se quedan por siempre creyendo que eso es del agrado de Dios. Pero que vemos que el falso profeta pues hará infinidad de teatros, visiones, de show, ¿para qué? Pues para jalar a la gente. Y aún imagínate ese pastor que se dedica, es más baile y show, y tú puedes ver, o sea, en los lugares donde se reúnen, ahí está la gente. Y la gente cuando pasa, es el momento del diezmo, pasa bailando, pasa gritando, y hacen una infinidad de shows. O sea, amado, cuán importante es entender entonces esto, que debemos abrazar el mensaje que predicó Cristo, pero por el otro lado nos debemos de guardar, porque estas personas lo que hacen cuando una persona quiere buscar a Dios de verdad, ¿sabes qué es lo que hacen? Le quitan la convicción, o sea, le arrebatan ese deseo de buscar y obedecer realmente a Dios, de guardar sus mandamientos, y mucha gente lamentablemente está yendo tras ellos. Esto es lo que hace el falso profeta. Dice la escritura en Proverbios 27, versículo 6, dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. O sea, personas que a través del show,
a través de la mentira, de la dilución de la palabra de Dios, pues lo único que hacen es esto, amado, quitar la convicción de la persona, ser inoportunos en el momento, cuando Dios quiere tratar con ellos, cuando está poniendo el dedo en la llaga, cuando la gente está teniendo una convicción aún del Espíritu Santo, no generado precisamente a través de este movimiento, no. Dios, cuando una persona abre la Escritura y comienza a estudiarla de manera seria y responsable, Dios le puede hablar a la persona, pero lamentablemente la gente termina cayendo en este tipo de movimientos, con este tipo de personas, y estas personas lo único que hacen es destruir, lo único que hacen es robar, quitar la convicción que la persona ha tenido. Por ello la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos son los besos de quien, del que aborrece. Y una manera de aborrecer es esta, cuando estas personas les están vendiendo un show, lo que la gente pide, y la gente lamentablemente es la que lleva la mayor responsabilidad, porque ellos se dejan quitar la convicción, te dan falsas esperanzas, robándote esto que te menciono. O sea, imagínate, la Biblia dice en otro lado, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8, 9, o sea que las personas pues ya dicen, pues yo estoy bien con Dios, pero no. Aquí la Biblia dice, aparte de reunirse, aparte de cargar una Biblia, aparte de hablar de Dios, ¿qué dice la Escritura? Dice la Biblia en esta parte, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, vemos, cuando Dios se refiere, cuando la palabra se refiere al diablo y cuando se refiere a Dios, tú puedes ver un contraste muy grande. O sea que Dios quita el pecado, la persona que es de Dios se aparta del pecado, pero la que es del diablo pues aún practica el pecado. Y la Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algo que no puede y la gente no hace, que ha nacido de nuevo en Cristo, sencillamente se apartan del pecado. Tienen un temor muy grande de ofender a Dios, de rebasar los límites establecidos por Cristo Jesús. Y esto es lo más impresionante, que estas personas, o sea, a través de estos shows del oro, la risa, la borrachera santa, y a través de infinidad de shows, lo único que hacen estos falsos profetas es pues venderles el show. Pero si la persona sale después de ese lugar y miente, roba, vende kilos de 800 gramos, si la gente odia, si hay amargura, celos, contiendas, codicias, eso a esta gente no les importa. Sencillamente lo reducen a una cosa, es que Dios te ha bendecido, hermano. ¿Cómo crees que cómo puede una persona ser desechada cuando está bendiciendo? Cuando estás teniendo la prosperidad, cuando tienes el gozo, tú vienes a este lugar, te gozas, levantas las manos, gritas, bailas, ríes, te emborrachas con el Espíritu supuestamente. Es lo que estos falsos profetas dicen. Pero lamentablemente, pues no es así. Cristo a través de su palabra, del apóstol Juan dice, mira, pues el que es de Dios sencillamente se debe de apartar del pecado. No puede más practicar el pecado. ¿Por qué? Porque su simiente es Dios. O sea, ¿de dónde toma las cosas esta persona? No mentir, no robar, pues de su simiente. Ahí está su fortaleza, ahí está la vida. Dios lo está nutriendo cada día diciéndole, no mentirás, no hurtarás, no matarás, no adorarás falsos dioses. O sea, Dios en todo momento como simiente está alimentando a esa persona. Pero la persona cuando no es alimentada por la Escritura, sino con un show, con mentiras, con mensajes diluidos, de parte de personas que hablan de parte de Dios, sencillamente la persona se va a extraviar. O sea, ¿qué ves en estas personas? Entonces en estas personas ves que danzan mucho, pero eso sí, salen de aquel lugar y mienten, roban. Puedes ver personas que de alguna manera, allí en la hora del sermón hubo una borrachera espiritual supuestamente. O sea, hubo a lo mejor, supuestamente, ahí se manifestó el Espíritu Santo, pero salen y no tienen poder de dejar de mentir, de dejar de pecar. ¿Por qué? Porque sencillamente aquellos que los instruyes les redujeron el mensaje del reino de los cielos a un simple show. Y la gente ciega. Y la gente cuando sale no tiene la paz, no tiene el gozo, no tiene los frutos del Espíritu Santo para mantenerse firme delante de Dios. La Biblia dice en Romanos 11:22, dice lo siguiente, mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice la palabra de Dios. Debemos de mirar, o sea, cómo es el carácter de Dios completo. O sea, por un lado dice la bondad, pero por otro lado la severidad. ¿La severidad para quién? Para aquellas personas que cayeron. ¿En qué cayeron? En engaños, en mentiras, adulterio, fornicación, en enojo, maledicencias. Esas personas que han caído en ellos sencillamente no pueden permanecer o no van a permanecer en la bondad. O sea, ¿en qué van a permanecer? En la severidad que viene de parte de Dios. Pero aquella persona que no permanece en los mandamientos, dice la Biblia, va a ser cortada, va a ser quitada. Por una razón, por no haber obedecido los mandamientos de Dios. ¿De qué va a servir en aquel día la borrachera espiritual? O sea, ¿de qué va a servir en aquel día la danza? ¿De qué va a servir en aquel día el oro, la plata? O sea, ¿de qué va a servir todos estos evangelios cuando no se les habló de la verdad a las personas? Y cuando la gente deja de pecar, aún estos falsos profetas, cuando ven que una persona se esfuerza, pues la quieren ridiculizar. Y cuando otro no puede dejar de pecar, ¿qué le dicen? Es que, hermano, es poco a poco. Es que es un proceso. No creas que esto es de la noche a la mañana. Poco a poco se va a ir quitando el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 6, versículo 1 y 2, dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, es contra el Espíritu, es contra los principios de Dios. Sencillamente, si una persona se ha apartado, si Dios lo ha tomado para restaurarlo, dice, pues no, la persona ha muerto al pecado, ya no puede vivir más en pecado. Sencillamente se ha apartado la persona. ¿Por qué? Porque Dios la apartó. Pero estos evangelios diluidos, rebajados, amado, lo que hacen es ponerte algo a tu medida. Y si tú eres una persona iracunda, pues no hay ningún problema. El evangelio de la ira. Hermano, Jesús se enojó, entró al templo, hizo un azote de cuerdas, y ese es un evangelio, tú no te preocupes. Y ahí tienes a la mujer que no hace el quehacer, que cayó en irresponsabilidad. Hermana, no te preocupes, ese es un espíritu de los trastes sucios, pero ahorita lo vamos a echar fuera. Pues que lo eche fuera, pero pues que también le dé ahí una bolsa de jabón de 1 kilo, hay un estropajo y algo para, oye, váyase a lavar. Y ahí tienes el evangelio de la flojera. Sí, el evangelio de la flojera. No, tú no te preocupes, hermano, acuérdate que Abraham estaba ahí, dice la Biblia, sentado a la luz del día, y dice que vinieron unos ángeles, y ya de ahí se toman para formar un evangelio, amado. El homosexual, el evangelio del homosexual. Mira, Pablo mandó que nos saludáramos con ósculo santo, y bueno, ya que el ósculo santo es un beso, pues pasemos a más. Y amado, cada quien está inventando su propio evangelio. O sea, yo no sé si tú ya te inventaste un evangelio, amado. Porque si ya te lo inventaste, el evangelio de la irresponsabilidad, para con Dios primeramente. O sea, el evangelio de qué más podríamos decir? El evangelio de la mentira, del odio, del rencor. El evangelio del berrinche. O sea, hay un evangelios, o sea, innumerables, amado. La gente se está inventando un montón. El evangelio de la prosperidad. Pídele a Dios, pon una foto en tu cuarto, imponle las manos y vas a ver que el día de mañana vas a tener tu auto. Dice la Biblia en Isaías 55, versículos 6 y 7. Amado, es importante primeramente dejar el pecado, Dios manda ello. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, hoy es el día, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, imagínate. Fíjate a qué Dios siempre te llama. Bueno, te llama a que le busques ya en este momento. Pero te llama y te dice, apártate de esa mala manera de pecar. Quita tus malos pensamientos.
Pero las personas del falso profeta, ¿qué te dicen? No, es que eso no puede ser posible. Pero por el otro lado, ¿a qué te lleva Dios? A esto que estamos leyendo. A que se vuelva del mal camino, a que quite los malos pensamientos. A eso manda Dios. Pero la gente, el falso profeta, no, ¿cómo vas a dejar la televisión? Que eso ya se quedó en el olvido. Y hay algo muy lamentable y triste, que muchas gentes están abrazando, y aún gente que se dice cristiana, y que pudiera estar entre nosotros. Amado, el internet está haciendo un ídolo muy grande, que ya está muy arraigado en el corazón de muchas personas. Y al pretexto, pues no faltan. Es que la escuela, hermano, los trabajos, es que el trabajo, es que quedaron de mandarme, es que voy a pagar la tenencia a través del internet y es que ya todo es por internet. Pues sí, pero hay cosas que se pueden hacer, amados, rápidamente. Entras y sales y punto, se acabó. Pero la gente se pone a chatear a través del Facebook, del Twitter, y ahí está la gente, y se pasa 1, 2 y 3 horas, y el supuesto cristiano. Ahora pareciera el internet lugar secreto. Se ha abandonado el lugar secreto para irse al lugar de la oficina donde está el Dios internet con su computadora o su laptop. Ese evangelio, ¿cómo se llamará? ¿El Dios del siglo? O sea, ¿cómo se llamará? O sea, la gente se está engañando a través de esos medios. Pero Dios dice todo lo contrario. Dios dice todo lo contrario. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, el cristiano, Pablo mismo decía, el Dios, no nos dejes estar ociosos. O sea, que estemos, de alguna manera asidos de la verdad, que de alguna manera la persona esté atento porque la venida del Señor viene pronta. O sea, cuántas cosas Dios demanda a través de su palabra para hacernos a un lado de ese tipo de medios. El falso profeta te va a decir, no hay problema, no hay problema. ¿Sabes qué? Tú puedes seguir adelante. TV, internet, música mundana, revistas. No se puede dejar, la gente que lo deja es una exagerada, radical. Eso no es posible. Pero ¿y si Dios lo demanda, mal? ¿Se debe de hacer o no se debe de hacer? Se debe de hacer. Porque Dios lo demanda. Él es quien pone las reglas y da los mandamientos. Dicen paz a quien estas personas no le deben decir. Dice Jeremías 23, 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Oye, pero es que haces mucho énfasis en la prosperidad. No, pero no, no hay ningún problema. A Dios le agrada bendecirnos. Andan tras la obstinación de su corazón y ellos dicen, no me va a venir mal por andarme metiendo en este tipo de movimientos. Amado, sí viene mal cuando se desobedecen los mandamientos de Dios. Sencillamente viene mal, amado. Muchas personas han tratado, estos falsos profetas han tratado de decirles que no va a venir mal sobre ustedes, pero sí viene el mal. Mucha gente trata de limpiar la imagen de las personas o tratan de calmar la conciencia con liviandad, con curadas ahí livianas para con las personas. Pero sabes, no va a venir la sanidad a la persona mientras no se arrepienta y no se aparte del pecado. Es la única manera de estar en paz delante de Dios y delante de la gente. Tú puedes ver a Daniel cuando le ponen el 4, lo meten al foso de los leones, va el rey, Dios te pudo librar, Daniel sale y le dice, Señor, me he hallado. Dios me ha hallado justo, me ha hallado inocente y también delante de ti soy inocente. No he pecado, ni para con Dios, ni para contigo. Me metieron aquí de manera injusta, pero Dios me ha guardado y no me ha hecho ningún mal los animales. ¿Por qué? Porque es lo que pide Dios. Es lo que pide Dios. Pero estas personas, como la que veíamos, una de la que dice que caía oro, amado, pues salió un reportaje donde en ese mismo lugar donde cayó oro, de ahí lo echaron para afuera. ¿Por qué? Porque llevaba años sin pagar renta. Qué pena, ¿verdad? Hablar de ese tema.
años sin pagar renta. Pero no solamente se conformó con eso, mandó a golpear al propietario de aquel inmueble, al dueño, para que ya no denunciara. Y el hombre, ahí tú lo ves en la entrevista todo asustado al empresario, ahí hablando acerca de lo que le mandaron a hacer. Pero este hombre sale ahí lavando su imagen, diciendo, no, no es verdad, Dios sabe que no, y utilizando el nombre de Dios en vano. Y diciéndole a los feligreses, a los seguidores, hay paz, no hay ningún problema. O sea, ¿cuántos abusos se están dando el día de hoy, amado? Pero aquí la gente, el falso profeta, siempre diciendo, no, o sea, viene paz sobre vosotros, viene paz, no te va a ir mal. Amado, aún a los muertos les limpian la imagen. Un hombre llamado Maciel, este hombre, yo no sé si sepas, pero es el fundador de los Legionarios de Cristo. Y este hombre, una vez que muere, comienzan a salir noticias acerca de los abusos que éste había cometido en contra de menores. O sea, comienza a salir la información, pero nunca lo hicieron mientras vivía. Yo no sé qué tipo de intereses perseguían, pero ahora una noticia reciente de una investigación dice, una vez que muere, los cardenales Angelo Sodano, italiano, exsecretario del Estado Vaticano, Fran Rode, de Eslovenia, y Darío Castrillón Hoyos, de Colombia, realizaron una serie de acciones para limpiar la imagen del fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel. Acusado de abuso sexual contra niños, revelan 11 grabaciones obtenidas por el diario Zócalo de Saltillo. O sea, amado, limpiando la imagen, diciendo, pues es que era un santo. Pero por otro lado, el Vaticano emitió un documento oficial refiriéndose a Maciel como un sacerdote que tuvo comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales y a veces como verdaderos delitos. ¿Quién lo emitió? El Vaticano, en un documento oficial diciendo, nos deslindamos de esta persona. Pero por otro lado, otros atrevidamente dicen, no hay ningún problema. Amado, a ti algún día te han dicho cuando andas en algún pecado, en la práctica de alguno de estos, alguna persona te ha dicho, tú estás bien, hermano, tú ya aceptaste a Cristo, te vas a ir al cielo. Amado, si no lo sabías y no te lo habían presentado, esa persona que te dijo, yo te lo presento como falso profeta. Una persona que no viene de parte de Dios, que sencillamente te engañó, discúlpame la expresión, pero te tomó el pelo. Y has vivido engañado por 1, por 5, por 10, 20, 30, 40, porque hay personas que han vivido hasta por más de 50 años con ese engaño. O sea, eso es lo más tremendo. Imagínate el día que mueran con ese falso evangelio. Yo te pregunto, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? Ya sería mucho, amado, que te haya pasado esto y que tú, con todo, no te has arrepentido, practicas pecado y de alguna manera creas que vas a ir directo al cielo. Antes esto te debería de traer temor. Y a los que estamos caminando con Dios también nos debe de traer temor para no desviarnos de la verdad. El apóstol Pedro decía, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es lo que dice el apóstol. Si tú invocas a Dios por Padre, aquel que no hace acepción de personas, que nos va a juzgar a cada uno por la obra, dice, condúcete con temor. O sea, teme a sus mandamientos. No rebases los límites de adorar a otros dioses, de no amar a tu prójimo. No rebases los límites para robar, para hurtar, codiciar, adulterar. Dios dice, no lo rebases. Antes bien, debes andar en temor y temblor todo el tiempo de tu peregrinación. Porque dice la Biblia, a través de Moisés le decía al pueblo, o sea, les decía, aún no habéis entrado al lugar de reposo. Aún no habéis alcanzado la tierra prometida. Por tanto, cuando entres a ella, no hagas lo que mejor te parezca. ¿Sabes qué vas a hacer? Dios a través de Moisés les decía, guarda los mandamientos. Porque no has alcanzado el reposo eterno. Si nosotros queremos tener la garantía de caminar con Dios y de llegar a Dios, debemos guardar sus mandamientos y obedecer a la verdad.
Jeremías 8, versículo 11 al 22. Es largo, pero lo quiero leer, dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se avergonzaron en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerá por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerá, dice Jehová, por no avergonzarse de su pecado, de su maldad. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Porque no estamos, ¿por qué no estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y vosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Sencillamente, personas que, como lo decíamos la semana pasada, el falso profeta no edificó muro para el día de la ira de Jehová. Y cuando viene la ira de Jehová, la gente cree tener el muro. La gente busca el bálsamo. La gente busca el médico. La gente busca la paz. Pero no hay paz. No hay bálsamo. No hay sanidad. No hay nada de ella por una razón, porque sencillamente dejaron a su Dios. Y pasaba el verano, el invierno, y ellos no se volvían a Dios. Terminó la siega. Por eso Dios dice: quebrantado estoy por causa de la hija de mi pueblo. O sea, personas que sencillamente terminaron desviándose y no hicieron caso al mandato de Dios, a la exhortación de Dios. Pero estas personas, el falso profeta, ¿qué hará, amado? Pues curar con liviandad. Esta oveja necesita amor, palabras positivas. Pero Dios no opina lo mismo cuando una persona anda en pecado. Todos somos seres que necesitamos amor y comprensión, pero también se necesita la otra parte, ser sacudidos, que de alguna manera entendamos que hemos pecado delante de Dios, si se ha hecho así. Por tanto, la persona se debe de arrepentir. Y esas personas, esos profetas, solamente ¿qué dicen? Apocalipsis 3:19, fíjate lo que dice, contrario a lo que el falso profeta dice, de que el amor, la bendición, la promesa, Dios dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero el falso profeta le habla de la sanidad interior, del amor, la prosperidad, la lluvia de oro, que por cierto, amado, pues no era lluvia de oro, era serpentina, y eran anillos de fantasía. O sea, hasta la gente ingenua, como lo leíamos en Romanos, los ingenuos son los que son engañados. Pero Dios, cuando le habla al pueblo, le dice: pues es celoso, arrepiéntete, vuélvete de todo tu corazón, y mira, pues vendrán momentos agradables de parte, refrigerio de parte del Señor vendrá a tu vida. En Hechos 3:19 es lo que dice Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio.
Amado, podemos tomar de figura al hambriento, aquella persona que, imagínate que está al punto de la inanición, pero de manera cuidadosa lo comienzas a alimentar y va a comenzar a comer, a hidratarse, a comer algunas frutas y verduras, esperar un momento, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo creo que con una ansiedad muy grande. O sea, va a querer comer, va a querer acabar con todo. Pero en ese momento que viene el agua, las verduras, la fruta, o sea, comienza a venir un refrigerio muy grande. O como el que ha corrido muchas distancias, muchos kilómetros, y la persona viene corriendo, viene fatigada y de repente acaba. Y va bajando, y de repente pues llega el momento donde está quieto. ¿Cómo se siente? Siente un descanso, un reposo. Así habla Dios de aquella persona que se arrepiente y se convierte, que anda cargando el pecado. Y anda cargando aquí odio, rencores, resentimientos, problemas con la esposa, con los hijos, con el jefe, adulterios, fornicación. Y la gente ya no sabe qué hacer y de repente viene Dios y le dice, arrepiéntete, confiesa tus pecados, vuélvete y cree en mí. Y la persona los confiesa delante de Dios y mira, es como si Dios viene y le quita una gran carga y la persona se puede levantar tranquila y decir, me siento en paz. Tranquila, me siento liberado, me siento liberada. ¿Por qué? Porque has hecho lo que Dios te mandó. Por eso dice, arrepiéntete, conviértete, para que sea borrado tu pecado y venga de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y podrás sentirte satisfecho y decir, por fin ahora me siento en paz. Oye, y no fui a la reunión donde llueve oro, y no fui allá donde me hablan de la borrachera santa. O sea, ya no fui allá y me siento en paz. ¿Por qué? Pues porque Dios ha traído esos momentos de refrigerio que no son momentáneos, no son fugaces, son permanentes siempre y cuando tú te mantengas en la verdad y obediencia a los mandamientos de Dios. Así es, amado. El tiempo de refrigerio es permanente. Pero el falso profeta, aquellas personas les infunden ánimo a seguir pecando. Y Dios está en contra de ello. Porque si la persona peca, les vuelven a promover el pecado. Diciéndole, tal pecó, el otro pecó, y era profeta, era patriarca, era sumo sacerdote, eran de la iglesia primitiva, y mira, pecaron. Pero bueno, cuando pecaron, pues también la Biblia habla la otra parte, que también fueron desechados. Fueron desechados por parte de Dios. Jeremías 23:14 dice la Biblia, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Sencillamente no señalaban el pecado ni ponían el dedo en la llaga. Antes bien los fortalecían diciéndole, todo va a ir bien. No todo va bien delante de Dios, amado. Puede estar bien ante el falso profeta, el líder que te engaña, pero delante de Dios las cosas no van a estar bien mientras la gente no se arrepienta ni deje de pecar. El pecador, amado, sencillamente está siendo engañado. El falso profeta, el justo, le trae tristeza. Ezequiel 13:22. ¿Por qué? Porque de alguna manera él es acusada su conciencia a través de las obras que el justo hace, dice la Biblia, por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, el cual yo no entristecí, fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Amado, lamentablemente hay innumerables movimientos hoy. La semana pasada hablábamos de las 200, después de ese reportaje por parte del periódico El Milenio, más de 280 religiones establecidas. Y de ahí vienen las ramas, las aristas, de donde se desprenden otros muchos más movimientos. O sea, estamos, amado, la verdad, inundados de religiones. Así como han llegado los oxos a nuestro país, aquí en nuestra ciudad. Tú para todos lados vas y un oxo. Y amado, tú para todos lados vas y hay religiones. Mira donde vive este servidor. Yo creo si acaso viviremos unas 1000 personas. Es un pueblo muy pequeño, pero ahí hay 7 congregaciones. ¿Te imaginas tú?
Bueno, 7 congregaciones de la llamada religión cristiana, pero está la católica, por ahí conozco algunos testigos de Jehová, y tú dices, oye, es sorprendente que en un lugar tan pequeño haya tantas congregaciones. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Ahí inició solamente una. Y de ahí comenzaron a venir las divisiones y cada familia comenzó a hacer su propia congregación. Y allá, pues yo ya tengo el arca de Noé, el arca del pacto. Si te das cuenta, estoy rodeado de salvación. Si viene una inundación, pues puedo correr a cualquiera. El problema es que no se obedecen los mandamientos. A lo mejor esas barcas tienen hoyos, no tienen bolsas de aire y, amado, pues se van a hundir el día en que Dios venga a tomar cuentas. O sea, cuán importante entonces entender, no es el lugar, no es el movimiento, es que cada uno de nosotros se esfuerce en obedecer los mandamientos de Dios. Aunque el falso profeta, el líder te diga, no, es que no es como tú crees. ¿Quién puede vivir sin pecar? Pues Dios lo está mandando. Dice, aún si uno de nosotros se comenzara a apartar o a desviar de esto que Dios manda, amado, pues sencillamente Dios nos va a tomar cuentas y va a terminar desechándonos. Aunque hayamos profetizado en su nombre, echado fuera demonios en su nombre, aunque hayamos invocado el nombre de Dios, ¿qué dice Dios? Que cuando esas personas vinieron les dijo, no los conozco, pero Señor, acuérdate, yo hacía caer oro del cielo. Señor, acuérdate cómo invocaba y venía el Espíritu Santo. Dios dice, no, las cosas no son así. No son así, sencillamente no obedeciste mis mandamientos. Y así a nosotros nos puede pasar. Me congregaba en tal lugar, en tal movimiento, me predicaban la verdad, cargaba una Biblia, adoraba y hacía esto y el otro. Dios va a decir, sí, pero no obedecías mis mandamientos. El falso profeta siempre pasará por alto esto que te menciono. Siempre te va a engañar. Dice Lucas 11:52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Ni entran, ni dejaban entrar. Gente que quita convicción, gente que le quita y le arrebata el conocimiento que Dios ha puesto en el corazón de las personas y en la mente, y comienzan a torcer el evangelio y los llevan por otro camino. Si el Espíritu algo les había dado a esas personas que querían andar de una manera recta delante de Dios, sencillamente estos hombres vienen, la verdad, a echar a perder esa obra que Dios inicia. Ahí sí que el texto debería decir, pues ahora sí que uno siembra, otro riega, pero el hombre viene y la riega toda. ¿Por qué? Porque toma la obra. Es Dios el que da el crecimiento. Estas personas han hecho grande mal. Y si tú caes en las garras de una persona como esta, sencillamente, pues amado, no te deseo muchas bendiciones, aunque te las deseare. Dice la Biblia en Mateo 5:20, para entrar al cielo solo con una vida recta. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fariseo, escriba, gente que tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios, ayudaban, oraban, nunca faltaban a las reuniones. Así como dice la Biblia que Jesús tenía por costumbre el reunirse, también ellos tenían por costumbre el reunirse. Era gente que hacían prosélitos, eran gente que eran muy devotos y muy celosos de sus tradiciones y costumbres, que muchas de ellas tenían que ver con los mandatos del Antiguo Testamento, y lo hacían al pie de la letra. Pero cuando Jesús los miró, se atrevió aún a decir, hagan como ellos dicen, pero no como ellos actúan. Por eso les decía, guardaos de la levadura de los fariseos. Pero por otro lado les decía, miren, les pongo este parámetro, este estándar. Si vuestra justicia no fuere como la del fariseo, como la del escriba, no van a heredar el reino. Si no fuere mayor, que la de ellos, no van a heredar el reino de los cielos. O sea, amado, vemos el estándar y entonces entendemos, Señor, pues ¿quién puede alcanzar ese estándar? ¿Sabes qué queda ahí? Solamente apelar y decir, Señor, ten misericordia. Quiero hacer lo que tú mandas, pero ven tú y ayúdame.
Porque, amado, si te pones con tu libretita una lista para ver si cada día cumples con lo que hacían estos hombres, la verdad es que nos quedamos cortos. ¿Y quién va a heredar el reino de los cielos? Dependemos de la misericordia sola de Dios. Solamente de eso estamos dependiendo el día de hoy. El falso profeta dicen palabras correctas, pero hacen lo contrario. Buenos expositores de la palabra de Dios, pero actúan como el fariseo. Por eso dice Oseas 11:7, dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Una manera de enaltecer el nombre de Dios es, amado, levantando un testimonio en tu propia persona de Dios, obedeciendo, que no te corrompas, que te niegues, que tomes la cruz, que obedezcas la palabra de Dios para buscar que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la forma, enaltecer el nombre de Cristo. No enaltecer a una persona, predicador, expositor, no, enaltecer el nombre de Cristo. Por eso Dios decía: mira, entre tanto mi pueblo adherido está a la rebelión. Altísimo me llaman, predican de mí, hablan de mis mandamientos, hablan de parte de mí, cargan una Biblia, pero no me enaltecen en lo absoluto. Sencillamente el cristiano se verá en los momentos en que viene la prueba. Ahí se ve el verdadero cristiano. Pero aquel que no se ha convertido sencillamente dirá: soy cristiano, pero es un engaño. Un hombre en una ocasión se enteró que el dueño de la tienda del pueblo de los abarrotes se había convertido. Le dijeron: oye, ¿sabías que tal persona ya se salvó? ¿Ya se entregó su vida a Cristo? Y el hombre dijo: a ver, voy a ir a ver si es verdad eso. Y fue y pidió 1 kilo de huevos. Dijo: véndeme 1 kilo de huevos. Ya lo despachó, pagó y fue, y en su propia báscula fue y lo midió. Y que lo mide y dice: ay, ahora sí me vendí 1 kilo. Ya es cristiano. Son las obras, amado. Mira qué sencillo se puede ver cuando una persona verdaderamente ama a Dios. Amado, es un ejemplo muy sencillo. Pero yo no sé, en tu negocio, en tu casa, con tus vecinos, la gente puede probar muy sencillo si eres o no cristiano. De una manera muy sencilla. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No necesitó venir y decirle: a ver, predícame, a ver dónde está el cambio. No, fue y compró el kilo de huevos y se acabó, amado. Espero que no tengas una tienda y estés vendiendo kilos de 800 gramos. Espero que no digas ser cristiano y ni siquiera lugar secreto, y ya ni el estudio de la palabra de Dios, o ni siquiera me reúno, o ni siquiera ya estoy evangelizando. A lo mejor ya ni siquiera estoy compartiendo lo que Dios dice en lo que le prosperaba a la iglesia. Sí, en el evangelio, el partimiento del pan, en las oraciones. O sea, imagínate si ya estoy cayendo en incumplimiento, en irresponsabilidad delante de Dios, amado. Entonces podría ser yo el mismo falso profeta, que me estoy promoviendo un falso evangelio donde me doy ciertos permisitos. Porque hablo de Dios, pero ya no de parte de Dios. Porque ya lo que estás aplicando a tu vida ya no es la palabra de Dios, sino es tu propio criterio, tu propia interpretación. Y amado, eso es uno de los peligros más grandes en los últimos tiempos, donde la gente que de alguna manera fue formada en el evangelio desde los inicios, llega el tiempo del envanecimiento y la gente pues ya se anda queriendo dirigir así sola, olvidándose de los mandamientos de Dios, que son muchos, que se pudiesen hablar ahorita. La Biblia dice, por otro lado, Lucas 6:46, dice la Biblia: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Amado, el Señor, a un Señor se le obedece. Así como un patrón, un jefe, si tú no lo obedeces, ¿qué ocurre? Te despide. No te va a pagar tu sueldo completo por no cumplir con el horario establecido.
por no cumplir con las tareas que se te delegaron. La persona dirá, oye, es que no cumpliste, ¿cómo no estás cumpliendo con la parte del trato? Viene el despido, viene un recorte en su cheque y será justo. ¿Por qué? Porque no cumplió con su tarea. Bueno, aquí Dios dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Me llamas Dios, me llamas Señor, bendito, el Santo de Israel, que soy la vida, la verdad, y me llamas así, pero no me obedeces. No sigues la verdad, no sigues la justicia, o sea, no me estás siguiendo, no me estás obedeciendo conforme a lo que yo deseo. Debemos buscar la voluntad de Dios. Llamarle Señor, Señor, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, ábreme, pero Dios les dirá, no, no los conozco. O sea que lo más relevante de esos versículos, cuando Jesús dijo, no los conozco, ¿qué es lo que vemos? Que no, a Dios no le impactan los shows, los nuevos evangelios. No le impacta el canto bonito, las profecías, el hablar en lenguas. No, a Dios lo que le impacta es una cosa, la obediencia de parte de su pueblo. Siempre que el pueblo se desviaba, la exhortación o el mandato de parte de Dios era, arrepiéntete y obedece mis mandamientos. No es otro el mensaje. Siempre será el disco rayado. Y aquellos que desean buscar a Dios con corazones limpios, pues va a seguir siendo el mensaje, arrepiéntete y obedece el mensaje de Dios. No es otro, amado. O sea que el evangelio de Dios es muy sencillo. Es muy sencillo. Sencillamente, obedece a tu Señor. Obedece a tu Señor. Sométete a las reglas. Porque si tú no te sometes en tu trabajo y hay un horario de entrada y de salida y debes de checar, y el jefe notifica que esa persona ha estado llegando tarde cada día, sencillamente la van a llamar, la van a exhortar, le van a decir, hoy es una primera llamada de atención, una segunda, la tercera yo creo que ya no lo van a aguantar. ¿Qué le van a decir? Estás despedido. Y ni modo que se le ponga el empleado y le diga, ¿cómo crees? Te voy a demandar. Oye, quien incumplió fuiste tú, no fui yo. Eres tú la persona que ha caído en incumplimiento, por lo tanto, ¿sabes qué? Apártate. Amados. Así como nosotros aplicamos, o sea, todas estas cosas en nuestro trabajo, en nuestros hogares, de la misma manera es con Dios. Señor, si me llamas Señor, pues comienza a hacer lo que yo te estoy mandando. Amado, ahora yo no sé los falsos profetas de dónde sacan tantas ideas. Yo no sé de dónde sacan tantas maquinaciones, tantas revelaciones. O sea, yo no sé este hombre de dónde saca que cae oro del cielo. Yo no sé qué tiene en la mente. Aunque sí sabemos qué tiene en el corazón. El ídolo de lo material. El ídolo es una persona muy materialista. Un falso profeta entonces parecerá ser hombre de Dios, pero no lo es. Porque te va a robar la convicción, te habla bonito, pero no te aparta del pecado, no escudriñará tu vida, no se cerciorará si verdaderamente estás practicando la verdad. Sencillamente va a ser una persona desinteresada y desobligada. Ah, no hay problema, mandó sus diezmos. ¿Cómo vive? ¿Cómo anda? No sabemos. No se reúne, no hay problema, mandó sus diezmos, pasó lista. Sí, aquí está, mira, su nombre. Ah, déjale, hermano, en paz. Ay, hermano. El Señor habla mandamientos y se deben de obedecer. Amado, te leo Juan capítulo 14, versículo 21. Dice la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tenemos los mandamientos hoy? Sí los tenemos. ¿Los conocemos? Los conocemos. Hay gente que tiene más de los mandamientos, mucho más de los mandamientos. No sea que tengas más presente los misterios de la Iglesia Católica, que hemos soñado con ellos últimamente. Entonces, Dios dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. ¿Queremos amar a Dios? Dice, guarda mis mandamientos. Si tú los guardas, mi Padre te amará y yo también
Pero no solamente eso, hay una recompensa, como lo que dice Hebreos, que el que se acerque y cree que le hay, es galardonador de los que a él se acercan. Me voy a manifestar como recompensa y galardón para tu vida. Amado, ¿no te gustaría que Dios se manifestara en tu vida? No que te dejen de ocurrir cosas, porque a todos nos ocurren cosas y nos van a seguir ocurriendo. Carencias, enfermedad, situaciones difíciles, nos van a seguir viniendo, pero, amado, ahí es donde vas a ver la mano de Dios. Invocarás el nombre de Dios y dirás, Señor, aquí está una nueva necesidad, escúchame. Y Dios te va a escuchar cuando amemos y obedezcamos los mandamientos de Dios. Amado, este es el evangelio que predicó Cristo. Esto es lo que Dios quiere, que no caigamos con los falsos profetas. Y si Dios a través de la palabra te marca quién es un falso profeta, pues hazle caso. Porque hacerle caso a esta palabra, amado, es obedecer a Dios. Sigue la verdad con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre de Dios. ¿Quiénes son esos? Pues aquellos que veas que se están apartando del pecado. No me preguntes quiénes son. Sencillamente, es mejor comienza a mirar la vida de aquellas personas que aman a Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, una vez más, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Padre, tú nos dijiste que 6 días trabajaremos y el 7º reposaremos. Gracias, Señor, porque hoy nos tomas 2, 3 horas para poder exponer tu palabra. Señor Jesús, y aún nos das siempre un tiempo mayor para poder convivir con la familia, tener una comida. Siempre tú viendo por el mayor beneficio del ser humano, Señor. Y tú siempre demandando poco, Señor. Padre, gracias. Gracias por esos momentos. Y por otro lado, Señor, yo te ruego que guardes a todas y cada una de las personas aquí presentes de los falsos profetas. Pero también por otro lado te ruego que a cada uno de nosotros nos lleves a tus cámaras. Llévanos a tu palabra, Señor. A escudriñarla, porque tú dijiste que en ella está la vida eterna, que es lámpara a los pies y lumbrera a los caminos. Tú has hablado, Señor, muy bien de tu palabra misma. Y para evitar caer en las garras o en las manos de estos falsos profetas, Señor, pues necesitamos una cosa, conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Señor, así lo dice tu palabra, y la verdad nos librará. Y una forma más en que nos librará de estas personas es esta, conociendo tu palabra, Señor. Ven a librar a cada uno de nosotros. Si hubiese, Señor, una desviación, un pensamiento, Señor, líbranos de un movimiento, líbranos de personas, Señor, líbranos de ser engañados, y que aún con temor y temblor tomemos esa palabra que dice que en estos tiempos aún serían engañados los escogidos, Señor. Aún se perderían esas personas. Señor, yo te ruego que venga, Señor, a cimentarnos en tu palabra. Ven a cimentar a cada presente en tus mandamientos, Señor. Que sea en tu palabra más que en la enseñanza de hombre. Por favor, a ti te lo rogamos, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ven a arraigarnos a ti. Y por otro lado, Señor, pues guarda esta palabra, guarda esta información en la mente y corazón de cada presente, Señor. Que podamos estar alertas cada día. En el nombre de Jesús, Señor, guárdanos de los falsos profetas. En el nombre de Jesús, te lo rogamos a ti, Señor.